Hola, José Chávez, nuevamente Alicia Bonilla aquí saludándote, y esta presentación que te voy a dar es la presentación servilleta. Y bueno, para esto voy a inclinar, corresponde a la del ciclo 26. Para esto voy a inclinar nuevamente mi pantalla para que solamente te enfoques en visualizar esta presentación. Entonces la voy a tratar de hacer no tan larga, pero bueno, muy entendible. Así es que vamos para abajo. Bueno, ahí se alcanza a apreciar. Bueno, en esta presentación servilleta yo quiero compartir contigo que estas onditas que se ven acá representan lo que es hoy en día las eras económicas. Y bueno, en la primera voy a representarla, o bueno, representa más que nada a la era agrícola, que duró aproximadamente 10,000 años. En esta era agrícola, quienes en ese tiempo tenían quienes en ese tiempo tenían el dinero, pues eran los que tenían las tierras, y bueno, pues nosotros sabemos que eran los que tenían el clero, y los reyes eran los que en ese tiempo, pues ellos gobernaban, digámoslo así, y tenían el dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que después pasa a la era industrial. En esta era industrial, que es donde, bueno, pues ya se vienen los hospitales, las fábricas. Entonces, esta duró aproximadamente unos 700 años. Y en esta era, bueno, pues era cuando quien hacía lo que nos recomendaban, ¿no? Estudia, prepárate, ten un buen trabajo para que posterior a esto, bueno, te jubiles y, bueno, pues prácticamente tengas tu vida resuelta. En este tiempo, los quienes tenían el dinero, pues eran los que tenían las fábricas, como te comentaba, y tenían los medios de producción. Y bueno, en este tiempo pues no pasaba nada, porque quien ya hacía lo que yo te comento, pues no tenía ningún problema, porque en ese tiempo quienes, bueno, se preparaban para poder trabajar en alguna fábrica o en alguna dependencia, pues no pasaba nada, porque en ese tiempo existía que eran pocos los que se jubilaban y eran muchos los que aportaban. Entonces, en ese tiempo no había ningún problema, porque había todavía para la aportación de la jubilación. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, que pues todo esto no es que ya no esté funcionando, pero ya no nos está dando el mayor beneficio, porque ahora son pocos los que aportan, y entonces ahora son muchos los que se quieren jubilar. Y para entonces pues ya nos damos cuenta que hoy en día ya no existen las pensiones. De aquí, bueno, viene la era de información. Y en esta era de información, como te das cuenta, todavía sigue no completa, porque apenas estamos llegando a esa era. Entonces, sin embargo, estas ya pasaron y esta apenas se está elevando. Y aquí quienes tienen el dinero, pues bueno, son los que tienen ahora la información, y los que ahora pues están trabajando todo por el internet. ¿Sí? Entonces, yo quiero que pongas mucha atención en esta curva, que es la que estoy haciendo, semejando aquí por medio de un zoom, en donde solamente voy a explicarte que anteriormente, bueno, entre la era industrial y la información, pues existían las llamadas franquicias, como son Italian Coop, Farmacias Guadalajara, en donde solamente ellos se dedicaban a realizar el 100% de ventas. Posterior a esto, pues surge el multinivel, en donde solamente hacen el 20% de red y el 80% de venta. Entonces aquí, pues obviamente casi no era muy funcional, porque pues la gente se dedicaba a hacer el 80% de venta, que en decirlo así, haciendo más explícitos, pues hacían el 100% en venta. Después de esto surge lo que nosotros ahora ya conocemos, que es el network marketing de forma profesional, porque entonces acá estamos haciendo una colección de negocios en base a la red, y entonces ahora lo que nosotros hacemos es hacer el 80% de red y el 20% de venta. Y entonces esto, en estas eras, pues créeme que nos ha dado, como te das cuenta, mayor beneficio el saber que pues quienes ya se han quedado rezagados, pues no tienen un buen crecimiento como el que ya está en la era informática. Y para esto, bueno, pues te voy a dar, voy a compartir contigo un cuadrante que se llama el cuadrante del flujo del dinero, que es de Robert Kiyosaki, en donde pues precisamente, pues él nos, sí, de Robert Kiyosaki, en donde él nos explica por qué se dependen de este cuadrante del flujo del dinero, es decir, hacia dónde está girando el dinero.
Y para esto, bueno, está representado por el primer cuadrante en donde se encuentra el empleado, en el de abajo se encuentra el autoempleado, el dueño del negocio y el inversionista. Y es importante que tú sepas que el 75% de la población, pues es este empleado, que el 20% de la población es autoempleado, que el 4% de la población es dueño del negocio y el 1% de la población es inversionista. Y entonces en esta forma, ¿hacia dónde está girando el dinero? Bueno, pues aquí nos damos cuenta que el 75% del dinero lo tiene el inversionista, que el 20% del dinero lo tiene el dueño del negocio, que el 4% del dinero lo tiene el autoempleado y tristemente el 1% del dinero lo tiene el empleado. Y para que haya una mejor explicación, te voy a comentar que el empleado intercambia tiempo por dinero. ¿Por qué intercambia tiempo por dinero? Porque ellos requieren trabajar 8 horas diarias, que es lo que implementa en un trabajo tradicional, por 5 días, que es lo que comprende de lunes a viernes, pues están trabajando 40 digamos, semanas, por decirlo así. Ahora, estas 40 semanas por 50, perdón, 40 días, estos 40 días por 50 semanas, que son las que comprenden las que ellos requieren trabajar, pues estamos generando 2,000 horas hombre, ¿sí? Que requiere trabajar para poder generar un sueldo. Y si se quiere jubilar, bueno, pues entonces estas 2,000 horas las vamos a multiplicar por 30 años, que es lo que requiere trabajar, y estaría generando 60,000 horas hombre por sí solo. Ahora, ¿qué pasa? Que es más fácil que pase de este cuadrante a este otro cuadrante, porque si llega o se llegaban a jubilar, por decirlo así, con esta pensión, si es que en su momento las había, que hoy ya no las hay, bueno, pues entonces lo que utilizan es que utilizan ese guardado que hoy tienen y ahora se vuelven autoempleados y entonces ahora intercambian tiempo más empleo o experiencia por dinero. ¿Y por qué? Porque entonces ahora tienen menos tiempo, tienen más riesgos, tienen más gastos y bueno, tristemente también se esclavizan. ¿Por qué se vuelve un trabajo esclavizante? Porque para que su negocio pueda funcionar, entonces requieren estar. Si ellos no están, pues obviamente el negocio no va a estar funcionando y puede que ser que de inicio sí tenga un ingreso económico porque va a haber dinero, sí, pero va a generar gastos y entonces nuevamente va a tener un ingreso económico, pero va a generar gastos y entonces va a haber dinero, pero va a haber gastos y otra vez va a haber dinero, pero va a haber gastos y entonces todo esto se va a ir al infinito, porque aquí todo el tiempo vamos a estar generando un ingreso lineal. Sin embargo, los del cuadrante del lado derecho, pues quizás solamente requieran apalancarse de tener un sistema, porque es necesario que quizás tú te encuentres de inicio aquí en el centro. Pero ahora ya te apalancaste de un sistema, de un producto y de un equipo. Y entonces, bueno, estando ya con un sistema, un producto y un equipo, quizás, bueno, vas a apalancarte. ¿Y qué requieres hacer? ¿Qué requieres hacer de este lado? Que quizás, bueno, pues tú solamente vas a buscar a 100 personas que deseen tener esa libertad financiera que ahora tú tienes. Y entonces estas 100 personas las vas a buscar en una hora, que están ya son equivalentes a 100 horas. Y esto por 5 días, que son los días a la semana que vas a trabajar de lunes a viernes, entonces ya solo estarías generando 500 horas hombre. Y estas 500 horas hombre por 50 semanas, que son las mismas que comentábamos de este lado, pues entonces ya estarías generando estas 50 horas hombre por 500 serían 25,000, 25,000 horas hombre. Y ahora esto, si lo haces por 3 años, por 4, por 5, entonces digamos que lo vas a hacer por 3 años, estarías generando 75,000
horas hombre por sí solo. Contra las que tú vas, no, perdón, este es un equipo, por las que tú vas a trabajar 60,000 horas, este hombre solito, bueno, pues yo creo que va de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el inversionista quizá de momento va a tener la necesidad de implementar y de invertir y de invertir y no va a haber dinero y no va a haber dinero, pero después su dinero va a crecer y va a crecer y va a crecer. ¿Por qué? Porque quizás va a invertir, pero va a tener gastos, pero va a invertir, pero va a tener gastos, pero va a invertir y va a llegar el momento en el que ese dinero va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces en este ejemplo, pues está teniendo un ingreso completamente residual. ¿Por qué? Porque el inversionista tiene la facilidad de poder hacerlo crecer. Y bueno, para poderte explicar, pues ahora vamos a detallar ¿a qué se debe este ingreso económico? Bueno, pues nosotros normalmente tenemos una inteligencia académica, es decir, que para poder estudiar primaria pasamos 6 años, secundaria 9 años, bachillerato 12 años, licenciatura 17 años y por decirlo así una maestría 19 años. Pero solamente tenemos una educación académica. Y fíjate que en mi ejemplo, pues por decirlo así, generando una licenciatura, yo ganaba, por comentarte, unos 17,000 pesos por mes y pensaba que yo ya me encontraba en la zona del éxito. Más sin embargo, conozco un amigo que había implementado lo que es su inteligencia emocional, en donde él había leído ya varios libros, por comentarte algunos, es que ya había leído pues 6 libros y estos libros que él había leído pues en un año le habían generado mucho conocimiento, ya que leía libros de desarrollo humano, leía libros de inteligencia emocional, de desarrollo personal, de incremento financiero y de desarrollo espiritual. Entonces, él había complementado su inteligencia académica y había desarrollado la inteligencia emocional, porque normalmente nosotros lo que hacemos en las escuelas, pues es incrementar o despertar únicamente el hemisferio izquierdo. Sin embargo, lo que él hizo fue despertar su hemisferio derecho. Entonces, no solamente trabajaba a nivel de lo lógico, de lo matemático y de lo analítico, sino también estaba ya desarrollando la parte de los sueños, de la creatividad y de las emociones. Y entonces se dio cuenta que en conjunto de estos dos hemisferios era muy importante y que tan solo haber tenido un nivel secundaria y haber leído estos 6 libros, pues implementó que en ese tiempo, pues él estaba generando 54,000 pesos por mes. Esto pues ya es sí alcanzar la libertad financiera y ya estar en una zona de éxito. Y entre más desarrolles la inteligencia emocional complementada con la inteligencia académica, pues bueno, se está dando ya un incremento mayor, con mayor avance. Y bueno, explicarte que no cualquier modelo de negocio, pues siempre se va a medir a través de cuánto dinero se gana, sino a través del negocio. Y aquí, bueno, yo no lo entendía así porque difícilmente podría yo estar pues multiplicando o duplicando el ingreso que yo tenía, ¿sí? Porque mi ingreso solamente era un ingreso lineal y ese ingreso económico pues generaba completamente allá un estándar. Sin embargo, bueno, aquí miles de personas tienen la capacidad de poder ingresar de que esos 10,000 pesos que yo generaba, por ejemplo, por mes, pues ahora ya lo implementan a 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 o 100,000 pesos. Y esto cómo va a determinar, pues depende de tu actitud, porque tú lo puedes hacer en un año, en 2 años, en 3 años, en 5 años, dependiendo de cómo tú quieras avanzar. Y recuerda que esto solamente es en base a tu actitud. Entonces, el ingreso va a ser proporcional, depende a lo que tú deseas tener en realidad como una ganancia que se va implementando en base a tu conocimiento. Para esto también requiero compartir contigo que hay una dinámica que se llama dinámica de la riqueza y que gracias a este modelo, pues muchas personas han entendido a qué me refiero. Y para esto voy a compartirte que estas mariposas, bueno, van a representar el dinero
que esta trampita va a representar el nivel de conocimiento que tiene este personaje aquí, que puede ser pues un licenciado, un médico, un arquitecto, un contador, vamos a colocar la persona que tú desees. Y bueno, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, él desea más dinero, pues ya estudió una licenciatura. Pero ¿qué pasa si él desea tener un ingreso mayor a lo que ya tiene? Bueno, pues requiere estudiar ahora entonces una maestría. Y si requiere más dinero, pues entonces ahora requiere estudiar un doctorado. Y por si decirlo así, requiere más dinero, entonces tendría que estudiar una especialidad. Pero ¿qué pasa si su nivel de riqueza, que riqueza nos estamos refiriendo a que son... riqueza es proporcional a lo que tú tienes, lo más rico que se queda en tu vida, que estamos hablando de amigos, familias, principios, fraternidad. Entonces, me refiero al incremento emocional. Entonces, imagínate que de este lado lo vamos a representar como el dinero, ¿no? Entonces, normalmente la gente tiene un error en cuanto a riqueza. Riqueza no solamente es dinero, sino riqueza incluye todos estos principios que te mencionaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este personaje no tiene su nivel de riqueza incrementado, pues es cuando aquí existe como una especie de fuga y por eso es que se va y se va y se va el dinero. Entonces, ¿qué pasa acá? Que tu nivel de riqueza requiere ser proporcional al nivel de dinero que se maneja, porque puedes tener un golpe de suerte como un boxeador, un cantante, y entonces puedes llegar a tener mucho dinero. Pero ¿qué pasa si tu nivel de riqueza no se encuentra completamente equilibrado? Entonces va a surgir que todo este dinero se va a venir para abajo, se va a venir para abajo y lo derrochan en mujeres, drogas, alcohol y terminan completamente perdiéndose. Entonces, ¿qué es más importante? Incrementar tu nivel de riqueza en base a valores para que esto se encuentre completamente al mismo nivel y sea proporcional que a el dinero que va llegando a tu vida, ¿sí? Entonces, esto habla de interacción emocional. Y bueno, para esto, bueno, pues en este modelo de negocio, pues nosotros podemos ofrecerte que nosotros podemos o tenemos una entrada de dinero extra, libertad financiera, tener un negocio propio, disfrutar de más tiempo libre, un desarrollo personal, ayudar a otros, conocer nueva gente, un plan de retiro y dejar una herencia, que es decir, que va a llevar de 3 a 4 o 5 años construir este hermoso jardín, pero entonces ya no tendremos que andar detrás de esas mariposas, sino esas mariposas podrán venir directamente a este jardín que tú ya construiste. ¿Y cómo es que se da esto? Bueno, pues esto se da en base a una secuencia causal del éxito, porque es que algunas personas tienen precisamente ese éxito, porque esto se basa a la información que llega a su vida. Entonces, esto es dependiendo a la información, porque esa información te va a generar pensamientos y esos pensamientos pues te van a manejar ideas y esas ideas te van a hacer sentir sentimientos. Y esos sentimientos van a hacer que tú tengas ahora emociones. Y esas emociones, pues va a hacer que tú te relaciones con diferentes tipos de personas. Entonces, todo esto va a ser lo que desencadene la secuencia causal a que tú acciones y en sí, pues tengas los resultados. ¿Y cuáles van a ser los resultados? Pues los frutos que normalmente se van a hacer a través de este árbol de que yo represento y que se obtienen pues a lo largo de tu vida. Entonces, por eso es importante que en esta secuencia causal del éxito, tú requieres saber que para poderlo tener, pues nosotros tenemos un enfoque en este proyecto en donde tú vas a tener un resultado extraordinario si requieres ver que primero requieres trabajar en tu ser, pero la mayoría de personas que se encuentran en el tener, pues es el 75% de la población que solamente se queja, condena, critica y come gente, por decirlo así. Que en el hacer se encuentra el 20% de la población que habla de situaciones. ¿Y qué es hablar de situaciones? Bueno, pues hablan de lo que pasa en la televisión, de lo que pasa en el periódico, de lo que escuchan en las redes. Entonces no hablan de otra cosa más que de esas situaciones, noticias, políticas, porque solamente están trabajando en su hacer y solamente el 5% de la población trabaja en su ser, es decir,
habla de ideas y se hace responsable de trabajar en su ser para finalmente hacer y después tener. Y esto va a hacer que lo que nosotros trabajamos, la empresa en la que yo te estoy invitando a que tú ingreses, pues es una empresa altamente mexicana, 100% mexicana, que contamos con nanotecnología, que tiene liderazgo internacional y que también hay un respaldo científico y que bueno, dentro de lo que es, maneja una sociedad de antioxidantes de nutrición muy altamente, tiene una certificación de no drogas o no doping, por eso es que los deportistas lo pueden consumir. Es una empresa completamente confiable porque se encuentra avalada por el Instituto Luis Pasteur y bueno, sobre todo que tiene un reconocimiento internacional. Y para esto yo te voy a invitar que a través de YouTube tú veas un video que se llama Rise, el acceso del emprendedor, y que bueno, también descargues esta aplicación que se llama eVox y tú puedas escuchar todos estos audios que hablan de inteligencia emocional, liderazgo y sobre todo marketing, para que entiendas y bueno, sepas a qué nos referimos porque esta empresa tiene una alta calidad. Pues esta es la presentación servilleta que quería yo compartir contigo y bueno, pues muchas gracias por haberla visualizado y bueno, me despido. Gracias.